Buenos días, soy Iranchu Chandía, enfermera del Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario de Basurto. Y antes de empezar con la presentación, quería agradecer esta invitación a formar parte del Centenario de Formación Sanitaria Especializada. Este año hemos dado la bienvenida a nuestras dos primeras enfermeras residentes en la especialidad de enfermería pediátrica. Y si todos los inicios son difíciles, pues el nuestro fue un poquito más. Como todos recordamos, en marzo del 2020 el servicio de urgencias, el servicio de pediatría del hospital desapareció temporalmente debido a la pandemia y en junio volvimos a retomar nuestra actividad en pediatría. En septiembre pudimos dar la bienvenida a nuestras dos primeras enfermeras residentes, a Marta y a Nerea, a las cuales quería agradecer la confianza que han tenido por elegir el Hospital de Basurto como su centro formador. Cuando nos propusieron hacer estas sesiones del centenario, no sabíamos muy bien qué tema elegir para explicar. Y elegimos, nos pareció que era una buena oportunidad para traer un estudio que realizamos en la urgencia de pediatría y que en el año 2020 ganó el premio a la comunicación en el área de enfermería hospitalaria en las jornadas de innovación de la OSI Bilbao Basurto. Así que voy a hablar un poquito de la canalización ecofacilitada de las vías venosas periféricas en el servicio de urgencias de pediatría. La canalización de las vías venosas periféricas es un procedimiento frecuente en todos los servicios y sobre todo en los servicios de urgencias y en concreto en el de pediatría. Hay que recordar que es una técnica, es un procedimiento enfermero con una indicación médica y muchas veces a la hora de realizar esa indicación pues quizás no se valora la dificultad del procedimiento. El desarrollo de la ecografía a pie de cama nos ha dado una herramienta que nos puede facilitar la realización de dicho procedimiento. Pero las investigaciones en este campo todavía son muy limitadas y sobre todo en el ámbito de las urgencias de pediatría. Haciendo una revisión bibliográfica, sí que vimos que había numerosos estudios sobre canalización ecoguiada y canalización ecofacilitada, pero solo encontramos estos 5 estudios que se habían desarrollado en las urgencias de pediatría de diferentes hospitales. Cabe decir que estos estudios son en pacientes seleccionados con vías venosas periféricas dificultosas y con 1 o más intentos de canalización por la técnica convencional. En alguno de ellos son los pediatras quienes mediante el ecógrafo visualizan la vena y posteriormente la canalizan. En otros son los pediatras quienes visualizan la vena y posteriormente es el personal de enfermería quien lo canaliza. Y solo en una de ellas, en la de Curtis del año 2015, es el propio personal de enfermería quien tras visualizar las venas a través del ecógrafo, posteriormente lo canaliza. Por ello, nos planteamos si nosotras, como enfermeras del Servicio de Urgencias de Pediatría, íbamos a ser capaces de visualizar las venas periféricas mediante ecografía y si la canalización ecofacilitada nos iba a dar una mayor tasa de éxito en el procedimiento. Para ello, hicimos un estudio prospectivo aleatorizado de grupos paralelos y unicéntrico, en el que incluimos a niños con indicación de vía venosa periférica, siempre y cuando una enfermera del grupo investigador estuviésemos trabajando en el momento de la indicación. Excluimos del estudio a los pacientes críticos. El grupo de investigador lo formábamos 8 enfermeras del Servicio de Urgencias de Pediatría. Recibimos un curso teórico-práctico de 1 hora de duración impartido por 2 pediatras de nuestro servicio con una amplia experiencia en la ecografía clínica. Y los objetivos de este curso fue el manejo del ecógrafo que había en ese momento en nuestro servicio y la visualización e identificación de las vías periféricas a través de ecografía. A los pacientes que cumplían los criterios de inclusión los aleatorizamos en 2 grupos, en el grupo control y en el grupo ecografía. La variable que utilizamos para incluirlos en los diferentes grupos fue el número de historia clínica. A los pacientes con el número de historia clínica par los incluimos en el grupo control y a los pacientes que tenían número de historia impar los incluimos en el grupo ecografía.
En ambos grupos siempre éramos las enfermeras quienes visualizábamos al paciente y elegíamos, según nuestro juicio clínico, el lugar de punción, la vena más aparente en la extremidad más accesible, y recogíamos diferentes variables: el sexo, la edad, que la dividimos en diferentes rangos, si la vena era visible, si la vena era palpable, y el score DIVA. El score DIVA es un score validado que nos permite, que, gracias a diferentes variables, predecir la dificultad del acceso venoso. Utilizamos un transductor lineal de alta frecuencia, como el que aparece en la imagen. Este transductor tenía una muesca lateral que va a coincidir con el punto que aparece en la parte superior izquierda del monitor del ecógrafo, y una flecha central que va a corresponder con la línea central que aparece en la pantalla del ecógrafo, siempre y cuando el modo M estuviese activado. Utilizamos una técnica estática de presión cero, pues para evitar el colapso de las venas superficiales, y como interfase conductora utilizamos la clorexidina acuosa al 2%. Lo que buscábamos era visualizar las venas en un plano transversal. A continuación voy a poner un vídeo que se muestra un poquito la técnica que hacíamos en el momento del estudio. El paciente que aparece en la imagen es un paciente colaborador. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un niño que no se va a mover, que va a colaborar y que no va a querer marcharse a la hora de canalizar la vía venosa. Digo esto porque a mí personalmente me parece tan importante conocer la técnica de canalización de vía venosa periférica como la de contención del niño a la hora de hacerlo. Para todos es muchísimo más fácil canalizar una vía venosa periférica en un niño que permanece quieto que en un niño que se mueve, que es lo que habitualmente tenemos nosotros en los servicios de urgencias. En nuestro equipo del servicio de urgencias, esta función de contención la hacen nuestras compañeras, las auxiliares de enfermería. Y yo personalmente quiero agradecer el buen trabajo que hacen, porque gracias a su buena labor nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de canalizar las vías periféricas. En este vídeo mostramos un poco la técnica. En primer lugar, colocamos el tortor y limpiamos la zona. Vamos a elegir el punto de punción, la vena más aparente en la extremidad más accesible. Una vez que hemos elegido la vena que vamos a canalizar, elegimos la sonda correspondiente que vamos a utilizar. Y ponemos la interfase conductora, que va a ser la clorexidina al 2%. Colocamos la sonda en el brazo del paciente y en el monitor vamos a ver la vena. He activado el modo M para que aparezca la línea central y hacemos una pequeña presión para colapsar la vena para verla bien. Y posteriormente canalizamos la vena. Como podéis observar, he quitado el transductor, la sonda de la piel, porque nosotros estamos ahora mismo en una técnica ecofacilitada. Si lo hubiésemos dejado y hubiésemos canalizado la vena, habría sido una técnica ecoguiada. En estas fotos vienen a decir un poquito lo que hemos visto en el vídeo. En primer lugar, elegimos la vena más aparente en la extremidad más accesible, colocamos la interfase conductora, la clorexidina al 2% y la sonda para ver en el ecógrafo. Como podéis ver en la imagen de abajo, aquí este circulito es la vena que hemos visto, que hemos localizado. Y en esta otra imagen hemos hecho una ligera presión para colapsar la vena. Y posteriormente canalizamos la vía. Después del procedimiento recogíamos diferentes variables para medir los resultados. La visualización de la vena elegida, el éxito del procedimiento en el primer intento, entendiendo como éxito la correcta infusión del suero a través del Avocat y como primer intento un solo Avocat, un solo pinchazo, y siempre en el grupo ecografía realizábamos una valoración subjetiva de la utilidad de la ecografía a la hora del procedimiento y todos los datos los registrábamos en nuestra base de datos. En el estudio participaron 121 pacientes durante los meses que duró y en el grupo control conseguimos una N de 65 y en el grupo ecografía una N de 56. Como podemos ver en la tabla, no hay diferencias importantes entre los dos grupos, por lo que podemos decir que ambos grupos son comparables.
En el 100% de los casos, la enfermera visualizó la vena por ecografía, consiguiendo un porcentaje de éxito en el primer intento de un 89,2% en el grupo control y de un 85,7% en el grupo ecografía. Tenemos que decir que este estudio se realizó en todas las vías venosas periféricas que había que canalizar. No es un estudio de vías venosas dificultosas. Y en el 25% de los casos del grupo ecografía, la ecografía a las enfermeras sí que nos pareció útil. En 5 de los casos conseguimos visualizar una vena de mayor calibre y cambiamos el sitio de punción. En 4 de los casos evaluamos la proximidad de la vena con la arteria y en 2 de los casos pasó de ser un procedimiento ecofacilitado a un procedimiento ecoguiado. Sí que sabemos que nuestro estudio pues, tenía limitaciones, es un estudio piloto con un tamaño de la muestra que es escaso. Lo realizamos solo aquí en el Hospital de Basurto y la formación y la experiencia de las enfermeras en ecografía pues, era limitada. Simplemente el curso teórico-práctico de 1 hora de duración que nos dieron en el servicio. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, vemos que la ecografía de a pie de cama sí que nos permite la visualización de las vías venosas periféricas. No observamos mayor éxito en el procedimiento ecofacilitado frente al procedimiento tradicional y que sí que necesitaríamos más estudios para determinar el papel de la ecografía en este campo. Para nosotros, este estudio sí que nos sirvió como herramienta para introducir la ecografía clínica dentro de los diferentes procedimientos de enfermería y que sí que pensamos que una técnica ecoguiada por un personal formado y en pacientes seleccionados nos podría dar resultados interesantes. Estas son las conclusiones que sacamos en el estudio que realizamos en 2018. Y desde este estudio ahora, ¿qué ha pasado? Pues actualmente no hemos podido seguir con la segunda parte del estudio. Inicialmente empezamos con una canalización ecofacilitada porque de no conocer el manejo del ecógrafo nos pareció lo conveniente empezar con una canalización ecofacilitada y para seguir con la canalización ecoguiada necesitábamos unos cursos formativos de ecografía clínica. Esos cursos estaban programados para el 2020, que con la pandemia se anularon y todavía estamos a la espera de poder conseguir, igual quizás en el 2021, hacer esos cursos para continuar con nuestro estudio de canalización ecoguiada. Hoy en día existe un nuevo ecógrafo en el servicio. Bueno, voy a mostrar un vídeo en el que se muestra el nuevo ecógrafo que hay ahora. Y bueno, pues es un poquito el ecógrafo. La diferencia del ecógrafo con el ecógrafo anterior, bueno, en este ecógrafo es más moderno y sí que nos permite elegir la sonda que vamos a utilizar y el tipo de tejido que queremos visualizar a través de ecografía. Hemos elegido ya la sonda. La técnica es como la anterior. Hemos elegido la sonda correspondiente. Ahora vamos a colocar el tortón en el brazo del paciente, que como vemos también es un paciente colaborador, que no se mueve. Vamos a limpiar la zona y vemos la vena más aparente, la extremidad más accesible. Echamos la interfase conductora, que va a ser clorexidina al 2%, y posteriormente vamos a colocar la sonda para visualizar la vena en el ecógrafo. Ahí visualizamos la vena, ponemos el modo M y hacemos una pequeña presión para visualizar mejor la vena, para colapsarla. Sí que nos hemos dado cuenta que el uso del ecógrafo en la urgencia de pediatría ha aumentado por parte del personal de enfermería a raíz del estudio y por una simple razón, porque sabemos utilizarlo. Antes no sabíamos cómo ver una vena y lógicamente no utilizamos el ecógrafo para las canalizaciones. Hoy en día, gracias al curso que nos dieron, somos capaces de utilizar el ecógrafo y de canalizar vías por la técnica de ecofacilitada. El 50% del personal de enfermería que formó parte del estudio permanece en el servicio, o dicho de otra forma, el 50% ya no está con nosotros en nuestro servicio. Nosotros generalmente vamos a sacarle el lado positivo a todo y podemos decir que ese 50% del personal que está formado en ecografía, en canalización ecofacilitada, en el servicio que esté, si tiene un ecógrafo a mano, será capaz en situaciones de accesos venosos dificultosos de canalizar esa vía periférica.
y usamos la técnica ecofacilitada en las canalizaciones de vías venosas periféricas dificultosas. Quizás en los servicios de urgencia lo que más ansiedad nos crea es el acceso venoso rápido en situaciones de urgencia. Muchas veces a nosotros nos gustaría que todos los pacientes que vienen a los servicios de urgencias tuviesen unas venas estupendas y no tuviésemos ninguna dificultad para canalizarla, pero la realidad no es esa. En muchos de los casos, por las diferentes patologías, los niños que vienen sí que tienen unas venas dificultosas que nos cuesta localizarlas. Gracias a la ecografía y a la técnica ecofacilitada podemos tener acceso a esas venas periféricas dificultosas. Y en el futuro, ¿qué esperamos en el futuro? Pues sí que buscamos impulsar la formación del personal para conseguir las canalizaciones ecoguiadas. Nos parece muy importante que el personal que estamos en los servicios de urgencias conozcamos el uso del ecógrafo y seamos capaces de realizar canalizaciones ecoguiadas. Esperamos un mayor uso por parte de enfermería del ecógrafo, porque sí que nos hemos dado cuenta que hemos empezado con una canalización ecofacilitada, que queremos progresar a una canalización ecoguiada, pero que hay muchos procedimientos de enfermería y muchas técnicas de enfermería en el que el ecógrafo nos puede facilitar el trabajo. Y sí que nos gustaría transferir a todo el equipo el uso habitual de la técnica ecoguiada en las canalizaciones de las vías periféricas dificultosas, tanto al personal que rota con nosotros en el servicio de urgencias de pediatría como a nuestras residentes de enfermería pediátrica. Sí que nos gustaría pues, transmitir un poquito los conocimientos que tenemos del ecógrafo con ellas. Muchas gracias.